Listo, y me escondo para no recargar el internet. Bueno, entonces, el control del diseño de los empleados. Entonces, como los gerentes manejamos personas, también tenemos que interesarnos en controlar el desempeño de esas personas, de esos empleados. Entonces, eso implica asegurarse de que los esfuerzos laborales de los empleados tengan la magnitud y la calidad necesaria para que las metas organizacionales se cumplan de acuerdo a los objetivos que se le han puesto a cada empleado y a las funciones que ellos desempeñan dentro de la organización. Entonces, ¿cómo hacen los gerentes o qué hacen los gerentes para lograr controlarlos y que cumplan con los proyectos? Pues apoyarse en el proceso de control. Entonces, miden también el desempeño real, se compara con el estándar o con unas expectativas que se tengan de cada empleado y también pues tomando medidas en caso necesario, como lo explicaba anteriormente. Si no está rindiendo un empleado, pues hay que reemplazarlo porque se le está pagando. Entonces es importante que los gerentes den una retroalimentación eficaz sobre el desempeño y que estén preparados para emplear, en cierto caso, las acciones disciplinarias que se tengan que tomar. Acciones que toman los gerentes para hacer cumplir los estándares y los reglamentos laborales que tiene la empresa. Entonces, Profe, sí, dime. qué pena interrumpirla, es que hasta ahorita puede entrar a la clase. ¿Usted ya tomó asistencia? Sí, pero entonces al final voy a hacer otro llamado de asistencia a ver si ya llegaron las personitas que no estaban al principio porque ya guardé todo, ¿vale? Ah, vale, profe, le O me agradezco. puedes escribir al chat tu nombre aquí presente por si acaso que quede todo por escrito, ¿vale? El chat de aquí de Teams, ¿cierto? De ti, sí, que yo al final cuando vuelva a hacer si me alcanza el tiempo, vuelvo a revisar asistencia y los que no he tomado, pues vuelvo a revisar. Perfecto. Entonces, se debe también hacer un Ay, profe, control. qué pena, ¿me puede repetir? Es que me está sacando de la reunión esto. No, tranquila, escribe ahí al chat de Teams y listo. Listo, profe, gracias. Vale, tranquila. Entonces, mirando la parte de la retroalimentación, de dar una retroalimentación eficaz sobre el desempeño, hace referencia a decirle cómo está la persona haciendo sus labores, si está trabajando eficientemente, si está cumpliendo con sus funciones y demás. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo supongo que la gran mayoría para sacar las cuentas, para saber cuánto le falta para pasar, llevan de pronto un registro de las calificaciones que obtienen en las tareas, en los exámenes y en los trabajos a lo largo del semestre. Hay personitas, estudiantes que lleven ese control. ¿Ustedes sí lo llevan? ¿Tienen anotado? ¿Sí? Llevan anotado, por ejemplo, el primer corte saqué tanto en esta materia, el segundo tanto, o en el parcial me saqué tanto, y en el quiz tanto, y empiezan a hacer las cuentas, yo me imagino, ¿cierto? Porque Sí, yo he visto señora. que Sí, profe. algunos sí, 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 porque para yo he ver visto cómo que vamos y si toca eh, meterle mala ficha o no, y si no, pues. relajaditos, ¿no? Sí, sí, yo sé porque algunos me dicen, profe, es que no me dan las cuentas, no me cuadran, no sé cómo está haciendo las cuentas, es que yo no me da. Entonces yo sé que ellos ya llevan un control y miran eh, cómo van, porque puede que le haya puesto un 5 a una de las tantas Karen que hay y resulta que la que se lo merecía era otra de las Karen y entonces puede haber eso, suele suceder. Entonces siempre hay que tener en cuenta de llevar ese registro en un Excel o en una hojita o en el cuaderno de la materia o en el folder que tengan ustedes para tomar datos, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes por qué desean saber de esa información? Entonces,
en la mayoría de los casos es que porque nos gusta saber en dónde estamos parados, en queremos llegar a ser y de lo que queremos o deseamos lograr en nuestro estudio, ya sea en nuestro trabajo, ¿cierto? Queremos saber por qué estamos, qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo o nuestro desempeño estudiantil, cómo nos está yendo, y nosotros nos autoevaluamos y hacemos reflexión de acuerdo a las notas y los controles de notas que llevamos, ¿cierto? Entonces, los gerentes también necesitan ofrecer retroalimentación a sus empleados para que ellos sepan si están teniendo un desempeño laboral adecuado, saber lo que están haciendo bien y seguirlo haciendo bien, y saber si hay algo que están haciendo mal, en qué están fallando para mejorar, para que al final no de pronto no se vaya a llevar una sorpresa que de pronto lo lleguen a echar, pero no, en ningún momento me dijeron que yo estaba haciendo mal mi trabajo, en ningún momento tuve llamados de atención o me hicieron alguna sugerencia, yo pensé que todo lo estaba haciendo bien, ¿cierto? Entonces lo importante de la retroalimentación. Entonces, cuando se da retroalimentación sobre el desempeño, pues ambas partes requieren sentirse escuchadas y respetadas para dar un resultado positivo. Entonces, si ustedes van sabiendo cómo van sus notas, qué trabajos han entregado, de pronto recordarles porque, ay, se me olvidó y me di cuenta el último día de entrega, no me acordaba, se me pasó el tiempo. Entonces, pues ustedes se pueden llevar una sorpresa de que, uy, no, saqué 0 por no haber hecho las entregas a tiempo. Entonces, de la misma forma sucede con la retroalimentación en el trabajo. Entonces, en un análisis productivo del desempeño, pues las empresas tienen la oportunidad de reforzar los valores de la empresa, fortalecer la cultura de trabajo y alcanzar las metas estratégicas. Sin embargo, pues en ocasiones la retroalimentación sobre el desempeño no funciona. En esas circunstancias, pues sea necesario poner en práctica acciones disciplinarias para abordar el tema, que de pronto se le ha dicho muchas veces y se le ha insistido a ese trabajador 1, 2, 3 veces que está haciendo las cosas mal, entonces ya hay que llevarlo a otros términos, a otras circunstancias, porque no está cumpliendo con su desempeño. Dime. Es que hay trabajadores que porque ya, o sea, por llevar ya bastanticos años o ciertos años, entonces ya quieren hacer lo que quieran y todavía se les llama la atención y siguen haciéndolo, como por ejemplo el uso del celular, entonces creen que porque llevan años, entonces no acatan como las recomendaciones que se les hacen. No sé qué hacer con ese tipo de empleados. Sí, hay que mirar cuál es la raíz del problema. Si el problema es, por ejemplo, que el uso del celular en los horarios laborales, entonces hacer un control antes para todos también, porque puede que él se sienta entonces intimidado y que ay, ahora me se cogieron entre ojos y que solo a mí. Entonces, una acción podría ser, bueno, prohibido la entrada de celular a la zona o a tal área o en su puesto de trabajo, porque eso puede interrumpir el desempeño óptimo de sus funciones y que aplique para todos, para que tanto los nuevos, para que no empiecen a coger mañas y se vayan acostumbrando a que está prohibido el uso del celular en el horario laboral, como para los que ya están y lleven sus mañas, aunque es complicado después de que un tiempo ya él esté acostumbrado a hacerlo de esa forma y que de pronto porque rinda en el trabajo, él tiene derecho a usar el celular porque él dice, ah, no, pues yo estoy cumpliendo con lo que me piden, pero entonces está dando mal ejemplo a los otros nuevos empleados que vean esas costumbres o que él no está acatando las órdenes porque es antiguo, entonces sí hay que dar ejemplo. Por más de que esté haciendo bien su trabajo, de todas maneras debe él ya con los años que lleva ser uno de los que da ejemplo a los demás, a los nuevos o los que lleven también otro tiempo. Entonces tratar de crear acciones para prevenir ese tipo de casos y hacerlas de forma general para que los empleados no sientan que únicamente
le están poniendo órdenes a él y que los demás no les están obligando a cumplirlas. Entonces tratar de que si ven una falla en alguno, poner de una vez acciones preventivas para todos los demás, que ellos tampoco vayan a empezar entonces a sacar el celular en horas laborales porque interrumpe sus funciones. Si es que ya cuando uno lleva tiempo en el cargo empieza a coger unas mañitas que son difíciles de quitar porque ya acostumbrados y que de un momento a otro se lo vengan a prohibir es como complicado. Pero pues sí hay que hacerlo, o llamarles la atención, memorandos con copia de la hoja de vida, bueno, tanta cantidad, cualquier cantidad de acciones disciplinarias que se puedan tener en cuenta. Entonces veamos cómo es el uso de las acciones disciplinarias. Por fortuna, pues la gran mayoría de los empleados realiza bien su trabajo si no necesitan una corrección formal. Sin embargo, pues hay ocasiones en las que es necesario tomar las medidas disciplinarias. Entonces, en esas circunstancias es importante que los gerentes conozcan cuáles son las políticas acerca de la disciplina, que si en la empresa existe algún procedimiento para lidiar con un desempeño laboral insatisfactorio, si de pronto dentro de la oficina hay unas políticas del uso del celular dentro de la empresa. Que si se puede hacer advertencias cuando el desempeño es inadecuado, qué ocurre si el desempeño o el comportamiento problemático no mejoran a pesar de las advertencias. Entonces, las políticas que existan en la empresa sobre las medidas disciplinarias podrían ayudar a los gerentes a responder ese tipo de preguntas que nos llegamos a plantear, por ejemplo, cuando somos nuevos en un cargo como supervisores o como gerentes. Bueno, aquí ¿qué existe? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las normas? Los derechos y deberes de cada empleado. Entonces, el objetivo de las acciones disciplinarias progresivas en especial es garantizar que se imponga la mínima penalización adecuada al agravio o a la falta cometida. Las acciones disciplinarias progresivas son un método que se utiliza para poder garantizar que se imponga una penalización mínima adecuada frente a la falta que cometió el empleado. Entonces, todo comienza con una amonestación verbal y ya continúa con una advertencia por escrito, luego vendría una suspensión del cargo y ya en los casos más graves, pues vendría el despido. ¿Cuáles son los tipos de problemáticas y disciplinarios que existen? Pues el más común es la asistencia, entonces, o inasistencia. ¿Cuáles serían los ejemplos? Pues que hay ausentismo, hay retardos, las llegadas tardes de los empleados, el abuso de permisos por enfermedades en exceso, de pronto que están continuamente en citas médicas. Otro tipo de problemas son las conductas en el trabajo, entonces que no le quieren cumplir las órdenes que da el jefe, incumplimiento en el uso de dispositivos de seguridad, que no se quieran poner de pronto el uniforme o la máscara o los implementos que le brinde la empresa, o que vean consumo de alcohol o drogas, o el uso del celular, por ejemplo, que eso no estaba ahí, pero es uno de los que manifiesta la compañerita, que se está viendo hoy en día bastante. La deshonestidad, entonces que se presentan robos, que mienten a los supervisores, falsifican información en solicitudes de empleos y otros documentos de la empresa. Y también están las actividades fuera del trabajo. Recordemos que nosotros somos la cara de la empresa y más si estamos de pronto portando el uniforme, pues estamos representando una organización. Entonces puede que nos vean con el uniforme cometiendo actividades delictivas, de pronto participando en huelgas no autorizadas o colaborando con la competencia, cuando el contrato de trabajo incluye pues que le prohíbe precisamente estar ayudando a
organización competidora. Y entre esos, pues bueno, hay una gran cantidad de faltas que se cometen. Entonces, el uso de acciones disciplinarias nunca es fácil ni agradable hacerlo por parte de los gerentes, supervisores. Sin embargo, pues las medidas disciplinarias pueden utilizarse tanto para controlar como para poder corregir el desempeño de los empleados y los gerentes. Deben saber también cómo utilizarlas, en qué parte utilizarlas. Entonces, por ejemplo, el vicepresidente internacional de recursos humanos y corporativos de McDonald's decía lo siguiente: es lo más difícil que un gerente debe hacer. También es un terreno espinoso para muchos ejecutivos, quienes simplemente no saben cuándo ni cómo disciplinar a los empleados y utilizan medidas correctivas al azar y de forma inconsistente, siendo demasiado, a veces se pasan, demasiado estrictos, o otros que son demasiado blandos, un poco permisivos, o simplemente ignorando las conductas. ¿Y qué pasa? Cuando uno ignora una conducta, que empieza a notar a un empleado, el empleado siente en la confianza de que puede seguir cometiendo esa falta porque no le van a decir nada, y el día que le digan, que le llamen la atención, entonces ya se va a sentir, se va a molestar porque va a decir, no, pero usted me vio haciéndolo la primera vez y no me dijo nada, y ahora pues que de un momento a otro sí me está atacando o diciendo que eso no lo debía hacer, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, no dejar pasar nada, absolutamente nada, por más mínimo que sea, que vaya en contra de las políticas. Si se decía que era dentro del contrato de trabajo que firmó, una de las políticas era la asistencia, que era muy importante la puntualidad, porque eso dependía de la atención al cliente, por ejemplo, que ellos se quejan tanto en que hoy no llegó el personal o tienen poquita gente, y a veces forman polémica. Entonces se necesita que el empleado esté a tiempo porque atiende al cliente, y resulta que empezó a llegar tarde y demás, pues desde el principio se le debe recordar cuáles son sus funciones y cuál fue la orden que se le dio desde el principio. Entonces, para tener en cuenta eso, por ese lado. Entonces, ahorita finalizando, como ya vimos ese tema, se le va a subir un foro pequeñito que se llama El contexto en la práctica. Malik Green sabe que hoy será un día difícil. Como gerente de la piscina en el centro comunitario local, la seguridad es su principal prioridad. Hoy debe aplicar medidas disciplinarias a un salvavidas que trabaja a medio tiempo, quien no obedeció los procedimientos de seguridad durante un cambio de turno en la piscina. Aunque sabe que debe hacer una advertencia al empleado, se siente nervioso por la reunión para disciplinarlo y quiere asegurarse de proporcionar una clara advertencia y de motivar al salvavidas para que utilice los procedimientos de seguridad adecuados de ahí en adelante. Entonces, ustedes, cuando ponga el foro, van a responder la siguiente pregunta: ¿qué consejo le daría a Malik Green, el gerente encargado de ese servicio, de prestar el servicio de las piscinas, para la aplicación de las medidas disciplinarias? Entonces, es importante que explique al empleado, que Malik le diga al empleado, pues, los procedimientos que no se cumplieron y demás. Entonces, ustedes deben darle consejos a Malik de qué debería hacer para corregir y cómo debería ser la mejor forma de corregir al empleado que tiene que regañar por llamarle la atención por no haber tomado las medidas disciplinarias. Ese va a ser el forita ahorita al final. Entonces, recordemos, las herramientas para medir el desempeño organizacional son bastantes. Ya habíamos visto la parte del control preventivo, retroalimentación, información, control concurrente y controles financieros. En cuanto a las herramientas para medir el desempeño organizacional, entonces, por ejemplo,
en varias empresas se pueden presentar ciertas situaciones. Por ejemplo, en su intento por comprar en Target los diseños de la prestigiosa empresa de alta costura italiana, los entusiastas de la moda provocaron el colapso del sitio web de la cadena estadounidense. Entonces, los ejecutivos de esa empresa admitieron no estar preparados para la demanda de dichos artículos en línea. Sucedió lo mismo en algunos almacenes con esto del IVA. Inicialmente en la primera apertura que se hizo este año con el tema de la pandemia, cuando salió por las noticias que qué terrible ese desorden en lo del día del IVA. Algunas empresas no estaban preparadas para este tema, no se imaginaron que iba a haber una gran afluencia de tanta gente adinerada comprando un montón de televisores y un montón de equipos. Entonces las páginas de algunas empresas colapsaron y no pudieron atender la gran totalidad de clientes y dejaron de vender porque no estaban preparados para semejante afluencia de clientes y de público. Entonces, eso es una parte que no hubo ahí como un control preventivo de ellos haber mirado de pronto, medido el mercado, cómo iba a estar y cómo iban a hacer para atender, y la parte tecnológica, virtual y de la página, si iba a tener la capacidad de atender al público, toda esa gran cantidad de clientes que no dio abasto comprando por la página por internet. Otro suceso, otro ejemplo que se dio en otra empresa, cuando alguien escribió el término buy load en la ventana de un código de promoción de una empresa y descubrió que al hacerlo podía obtener una pizza mediana gratis. Imagínense aquí mi comercial estrella de mi emprendedor de la pizzería. La noticia se propagó como fuego por toda la web. A consecuencia de ello, Domino's tuvo que regalar miles de pizzas por semejante diminuto errorcito, ¿no?, que cometió la persona encargada de manejar las redes sociales y la web de la empresa. Porque un cliente fue y puso una palabra ahí en un código de promoción, entonces descubrió que al hacerlo, pues él podía obtener pizza gratis y le comentó a sus amigos y se regó por toda la web el tema y tuvo una gran cantidad de pérdidas esa pizzería. Entonces, otro ejemplo, un simple error ortográfico introducido en una dirección web por un empleado de Google provocó que todos los resultados de la búsqueda realizadas en el mundo entero mostraran durante un periodo de 55 minutos la siguiente advertencia: el contenido de este sitio podría ser dañino para su computadora, aunque eso no era cierto. O sea, imagínense el susto que se les dio a las personas que estaban haciendo esa búsqueda, ¿no?, por un pequeño error ortográfico. Entonces hay que tener en cuenta todo muy bien, los controles que se hacen. Entonces, ¿qué tipos de herramientas podrían haber utilizado los gerentes de esas empresas para poder vigilar y medir su desempeño? Entonces, todos los gerentes necesitan contar con herramientas apropiadas para poder supervisar y medir el desempeño. Vamos a analizar los controles recurrentes y la retroalimentación. Espérenme que alguien tiene. Profe, Dime. ¿en esa también puede entrar un error de marketing? Dependiendo de qué sea, pero sí, ¿qué sería el error? Qué pena, profe, es que, digamos, con Pepsi hizo un error de marketing que, digamos, promocionaron, si no me acuerdo si fue en Cuba o no me acuerdo en qué país, que promocionaron todas las Pepsi y con una tapa tenían un número y ellos imprimieron como que el mismo número 347 y a lo que fue Pepsi a hablar, dijeron ese mismo número y muchísima gente había ganado eso y habían dicho que eso había sido un error de...
Bueno, por ejemplo, claro que sí, por supuesto que sí, esos errores se pudieron haber prevenido con un buen supervisión, medición y control del desempeño. Está, por ejemplo, el control de calidad que se hace en este tipo de empresas de producción. Claro que sí, cabe ahí. Recuerden también un ejemplo que yo les puse cuando hablábamos también de ese tema, el de las monedas, ¿no? Que un señor que estaba encargado del Banco de la República de cierto país se fue a su hora de descanso y una máquina había quedado mal acomodada y él se fue y lo dejó así, dijo, ahorita cuando venga la arreglo, y no se dio cuenta y la máquina estaba empezando a funcionar y empezó a sacar unas monedas, varias monedas con errores, y pues los coleccionistas de monedas cuando vieron encontraron estas monedas así, empezaron a, mejor dicho, a buscar que la mayor cantidad de monedas de ese tipo para coleccionarlas porque vieron que eso era algo inusual y pues eso era un error de la compañía y pues de la persona que no estuvo atenta a hacerle el respectivo a vigilancia y control. Entonces, los gerentes pueden implementar controles antes de que inicie una actividad, durante la ejecución de la actividad y después de que se haya completado de la actividad. Entonces, el control de preventivo es el que es el más deseable porque evita los problemas en virtud de que se llevan a cabo antes de la actividad real. Por ejemplo, la sala de urgencia de los hospitales buscan evitar errores como el caso de un joven de 18 años que llegó con fiebre y escalofríos y se le recetó cierta medicina, fue enviada a su casa y poco después murió de una infección en la sangre debido a esa medicina que se le suministró que no era la correcta. O el caso de una mujer de 42 años que se quejaba de dolor en el pecho y fue dada de alta y pues 2 horas después sufrió un infarto porque la recetaron, la diagnosticaron mal. Entonces los expertos en medicina saben que una dolencia sería la impresión de no serlo en el de pronto de que llegue a una sala de urgencias, de pronto cierta gripa o ciertos casos, de pronto no los toman como urgencias y resulta que son dados de alta, no los diagnostican bien y al llegar a sus casas pueden llegar incluso a causar la muerte por haber tenido un mal diagnóstico. Entonces, es por eso que muchos hospitales están implementando protocolos y mecanismos de supervisión para poder prevenir ese tipo de errores. También cuando McDonald's abrió su primer restaurante en Moscú, envió a un grupo de expertos para que enseñaran técnicas para el cultivo de papas de alta calidad a los agricultores locales y procedimientos de horneado de mejor calidad a los panaderos rusos. ¿Por qué? Pues porque McDonald's exige una calidad constante en sus productos sin importar la ubicación geográfica en que se encuentre sus restaurantes. Entonces, la empresa quiere que una hamburguesa con queso sepa igual en Moscú que en cualquier otra parte del país. Entonces, otro ejemplo de control preventivo son los programas de mantenimiento planificados en las plantas de energía nuclear que son llevados a cabo por las compañías de energía. Entonces, esos programas están diseñados para poder detectar y en el mejor de los casos evitar anomalías que pudieran dar lugar a accidentes. Entonces, la clave de los controles preventivos consiste en tomar medidas gerenciales antes de que ocurran los problemas. Por eso es que es posible prevenir los problemas en lugar de corregirlos únicamente cuando el daño ya esté hecho, como que evitar productos de baja calidad y que se pierdan los clientes, pérdida de ingresos y demás. Sin embargo, pues esos controles requieren información oportuna y precisa, fácil de obtener. Entonces, por eso los gerentes preventivo es una pérdida del tiempo. Entonces, el control preventivo se anticipa
problemas, que es tan importante. Es mejor prevenir que curar, dicen por ahí. Ya el control concurrente pues se encarga de corregir los problemas a medida que se presentan en la parte de los procesos, y ya en la parte de la retroalimentación que se le hace es a los resultados, corrige los problemas después de que ocurren. Entonces, ¿a quién se le aplica el control preventivo? Pues a los insumos, para que mirar antes de empezar su proceso de producción que vayan a estar en muy buena calidad los productos que se ofrezcan. Está el control concurrente, que es entrar en acción mientras una actividad laboral está en progreso. Entonces, por ejemplo, la persona, el director que se encarga de comercializar productos en Google, su labor y la de su equipo está enfocada en una de las líneas de negocio más rentables de la empresa, la publicidad en línea. Eso atrae gran cantidad de dinero. Entonces el personal de Google registra hora tras hora el número de búsquedas y clics que dan las personas, la tasa de clics producida por los usuarios en los anuncios, los ingresos que esto genera, y después comparan esa información con los datos de la semana anterior y grafican los resultados. Entonces, si el equipo detecta que algo no está funcionando como debiera, se hacen los ajustes necesarios. Entonces, existen muchos ejemplos de control concurrente también en empresas de manufactura. Entonces, por ejemplo, los tapiceros que trabajan en la fabricación de los vehículos, el de la marca Rolls-Royce, ellos eliminan las manchas de las piezas de cuero antes de ajustarlas a los asientos para que todo salga impecable y el cliente pues se lleve los equipos de mejor calidad. Entonces, la vigilancia continua de la calidad del material y de un ensamblaje adecuado en cada etapa del proceso, prácticamente que elimina la posibilidad de fabricar un producto de menor calidad. Entonces, la forma más conocida de control concurrente es la supervisión directa que habíamos visto por acá, que tiene sus ventajas y desventajas. Estaba por acá. La observación personal, porque pues causa mucho tiempo, está sujeta a opiniones personales, pero en ciertos casos es muy importante hacer uso de esa supervisión, de esta supervisión directa. Cuando un gerente interactúa directamente con los empleados en la zona de trabajo. Entonces, por ejemplo, el antiguo director general de un casino resort, Michael Bowman, trabajó junto con las camareras para limpiar habitaciones de los huéspedes. Entonces, el gerente observó que les tomaba demasiado tiempo trasladarse de una habitación a otra. Entonces, él, al observar y escuchar a las camareras, se enteró de que los largos tiempos de espera de los elevadores eran los que reducían su productividad. Entonces, una de estas camareras que trabajaban en este hotel, en este casino, propuso una solución, que entonces solo restrinjan ese elevador de las 7 a las 9 de la mañana para que lo usemos exclusivamente en los pisos superiores, las personas encargadas de la limpieza de las habitaciones. Y pues con esa implementación de esa sugerencia, permitió la limpieza de un mayor número de habitaciones en menor tiempo. Si no hubiera estado presente el gerente, podría haber asumido con facilidad que las camareras estaban perdiendo el tiempo. Incluso el director general de otra empresa dedica gran parte de su semana laboral a salir al campo para hablar con los empleados de la empresa y visitar sus diversas instalaciones. Todos los gerentes pueden beneficiarse del uso del control concurrente, especialmente los gerentes de primera línea, pues les permite corregir los problemas antes de que resulten demasiado costosos, porque es cierto, errores que se puedan cometer les causa mucho daño a la empresa, a la organización. Entonces, por eso ellos se encargan de ellos mismos estar ahí vigilando. Entonces, imagínense a las camareras, a las que hacen la parte
aseo general a las habitaciones de los hoteles, tener al gerente, a su supervisor, viendo cómo ellas hacen su trabajo, cómo arreglan sus habitaciones. Me imagino los nervios de tener ahí encima al supervisor, pero pues eso sirvió para detectar dónde estaba la falla, si la demora en los procesos de limpieza, y se le escuchó a una de las personas involucradas en el proceso la sugerencia que se les dio, y con eso ahorraron más tiempo y les sirvió a ellas para poder también desahogarse y sentirse escuchadas, y que estuvieran en cuenta su opinión y mejorar los procesos. El control de retroalimentación, ¿de qué se trata? Pues es el más popular, en el que se apoya por lo general los gerentes, porque la retroalimentación entra en acción ya después de que la actividad ha sido ejecutada. Entonces, por ejemplo, la Casa de Moneda Denver, que yo creo que ya les había hablado de ella, descubrió las monedas defectuosas de 25 centavos gracias a un control de retroalimentación. El daño ya había ocurrido, pero la empresa corrigió el problema tan pronto se percató de su existencia. Entonces, este es precisamente el defecto de este tipo de control. Para cuando el gerente cuenta con la información, pues los problemas ya han tenido lugar. Entonces ya se han llevado a cabo los problemas, ya han llegado al cliente los productos defectuosos, entonces pues podemos estar perdiendo clientes, llevado también desperdicios de materia prima o daños, pero sin embargo en muchas áreas de trabajo, en el área financiera, por ejemplo, la retroalimentación es el único tipo de control viable. Cuando se hacen controles de retroalimentación, esos controles ofrecen dos ventajas. Una de ellas, la primera ventaja de la retroalimentación, es que proporciona a los gerentes una información muy importante sobre qué tan eficaces fueron sus esfuerzos de planear todos los procesos. Si la retroalimentación pone en evidencia poca variación entre el desempeño estándar y el real, quiere decir que la planeación que se hizo fue la adecuada en términos generales. Si no hubo mucha variación, quiere decir que pusimos los estándares correctos, que si estuvo bien decir que en junio se iban a vender 100 hamburguesas en McDonald's, por ejemplo, porque al momento de revisar el desempeño del real, se vendieron 98, entonces fue muy poquita la variación. Entonces eso quiere decir que si aplicamos el estándar que era y en el momento de planear. Entonces eso es algo bueno también del caso. Por otro lado, la retroalimentación tiene la capacidad de incrementar la motivación. Entonces, a la gente le gusta conocer su nivel de desempeño, y ese control le proporciona esa información. Entonces, que a uno le gusta que le diga muy bien, está haciendo muy bien su trabajo, está cumpliendo con los horarios, va muy bien en las entregas de la información para cuando necesito. Entonces, oír esas frases positivas y bonitas por parte del supervisor, la retroalimentación positiva, pues eso motiva también a los empleados. Y están también los controles financieros. Entonces todos los negocios quieren generar utilidades, y para lograr ese propósito, pues los gerentes necesitan contar con controles financieros. Entonces, por ejemplo, podrían analizar las declaraciones trimestrales de ingresos para ver si se incurrió en gastos excesivos, por ejemplo, y no volverlos a cometer en el segundo del año. Podrían calcular índices financieros para asegurarse de que la empresa tenga suficiente efectivo para pagar los gastos corrientes, que de pronto los niveles de deuda no se vayan a volver impagables de un momento a otro, o que los activos se estén usando de forma productiva. Eso también se puede revisar en un control financiero. Entonces, de esa misma forma, los gerentes podrían implementar medidas financieras tradicionales como los análisis de porcentaje y de presupuesto. Cuando ustedes estén viendo contabilidad, finanzas, van a ver
cómo está cumpliendo la empresa financiera. Entonces están los índices de liquidez, los índices de apalancamiento, los índices de actividad, los índices de rentabilidad. Todos esos índices se calculan utilizando información seleccionada de las principales declaraciones financieras de la empresa, del balance general, del balance de resultado. Y pues cuando lo vean en contabilidad se van a dar cuenta la importancia de cada uno. Acá pues en la materia no nos interesa mirar cómo se calculan, solamente mencionarlos para recordarles que los gerentes las utilizan como herramientas de control interno. Entonces el índice de apalancamiento, de actividad, de rentabilidad, para saber si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones a corto plazo, si los inventarios tienen una baja o alta rotación, si son de pronto difíciles de vender, cuántas veces la organización es capaz de cumplir con sus gastos, el nivel de ventas, identificar las utilidades que se están generando, medir la eficiencia de los activos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces va a haber otro forito también del señor Lily Wong. Lily Wong tiene a su cargo la administración de un laboratorio de pruebas de productos. Aunque su equipo de trabajo trabaja en horario normal de 8 a 5, en ocasiones los encargados de las pruebas se ven obligados a trabajar horas extras e incluso los fines de semana. El señor Lily Wong no dispone de un supervisor para vigilar las actividades en esos casos y se pregunta si sería necesario tener un supervisor. Entonces, ustedes ahí responderían qué le sugeriría a Lily. Ustedes dan las respuestas y después analizamos. Entonces, recordemos que los presupuestos son herramientas de planeación y control. Una vez formulados, los presupuestos son unas herramientas de planeación porque indican qué actividades dentro de la empresa son importantes, cuántos y qué recursos se les debe asignar a cada una de las actividades que se realizan dentro de las operaciones de las empresas. Pero los presupuestos también se utilizan para controlar, porque proporcionan a los gerentes unos estándares cuantitativos contra los cuales medir y comparar el consumo de los recursos. Entonces, si las desviaciones son lo bastante grandes para tomar acciones, el gerente analiza qué ha ocurrido y trata de entender por qué ha ocurrido esto dentro de la empresa. Entonces, la corrección necesaria puede implementarse a partir de esa información que arrojan los presupuestos. Entonces, por ejemplo, si usted utiliza un presupuesto personal para vigilar y controlar sus gastos mensuales, podría llegar a descubrir que en ciertos meses sus gastos fueron más altos de los que habían presupuestado. Entonces, en ese momento ustedes podrían reducir ciertos gastos en alguna área o trabajar de pronto horas extras para obtener un ingreso más alto y poder compensar esos altibajos de ingresos y gastos que se dieron. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso también. Entonces, por último están los controles de información. Entonces, es muy importante tener en cuenta la información que se maneja dentro de la organización, la información que es privada únicamente para los empleados de la empresa y que se debe tener mucho cuidado para que no se filtre esa información que se le da de pronto que se salga a los clientes y que ellos vayan a generar una mala imagen de la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿de qué se trata los controles de información? Cierta empresa descubrió que criminales cibernéticos habían cometido una enorme violación de datos a finales del 2013. 6 meses después de ese ataque, ejecutivos de la empresa aún trataban de corregir el desastre. Ciberterroristas chinos pusieron en la mira a Google y a otras 34 empresas en un intento, por robar información.
Otro ejemplo podría ser que hubo un gran robo de datos de tarjeta de crédito con información de cuentas de millones de personas. Ocurrió en una empresa procesadora de pagos. Otro ejemplo fue el sitio web de American Express, que también fue atacado en uno de varios ataques poderosos a las instituciones financieras estadounidenses. Un antiguo colaborador de cierta empresa robó las cajas negras de los programas de cómputo que la compañía utiliza para poder realizar transacciones lucrativas e instantáneas en los mercados financieros. Hasta los gobiernos, como el gobierno estadounidense, está tomando en serio todo el control de la información. Por ejemplo, la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton, quien fue sometida a investigación por utilizar un servidor de correo electrónico personal para enviar comunicaciones oficiales. Entonces, datos confidenciales del mercado financiero, como los que dan, por ejemplo, el origen al índice de precios al consumidor, los permisos de construcción, las cifras inflacionarias, el precio de la gasolina, la producción de maíz, etcétera, deberían permanecer resguardados como precaución contra cualquiera que desee aprovechar su filtración para obtener una ventaja en los mercados financieros. Entonces, hablando de ese tema, de la necesidad de control de información, los gerentes utilizan los controles de información de dos formas. Una, como herramienta para controlar otras actividades de la empresa, y dos, como un área organizacional sobre la que se necesita también ejercer control. Tener mucho cuidado cómo se almacena la información dentro de la empresa para que no se filtre y salga al mercado y de pronto pueda llegar a perjudicarnos, o que de pronto la competencia pueda llegar a hacer uso de esta información para tener ventaja sobre nuestros clientes o sacar una mala noticia de nosotros y que los clientes pierdan credibilidad o vean una mala imagen en nosotros. Entonces es muy importante tener cuidado sobre el manejo de la información, que no se vaya a filtrar y demás. Entonces eso hasta ahí. Y la próxima clase continuamos con lo que nos resta del tema, chicos. Ya esta semana entonces acabamos tema para... Muestra a ver cómo estamos acá de cronograma. ¿Qué nos dice el cronograma? El quiz es el 30 de noviembre, el lunes. El parcial es el 3 de diciembre, jueves. Y ya se nos acabó el semestre, chicos. Entonces, el jueves terminamos tema, hacemos de pronto un repasito para el quiz y el día del quiz pues damos solución a las respuestas correctas del quiz para que vayan preparados con toda para el parcial. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en estos minuticos que nos quedan de clase, la pueden hacer para dar respuesta a las inquietudes que tengan, y si no, pues nos vemos el jueves. Ahorita voy a subirles el